1 de junio de 2009. En una oscura noche, en algún lugar del Atlántico, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, un Airbus A330 de la compañía Air France se encuentra en medio de una tormenta, luchando por mantener la estabilidad. Las turbulencias son tan fuertes que apenas pueden mantener el control. Esta es la historia del vuelo 447 de Air France. 31 de mayo de 2009. Aeropuerto Internacional de Galeão, Río de Janeiro, en Brasil. Son alrededor de las 7 de la tarde hora local. Un Airbus A330 de la compañía Air France se encuentra en la puerta de embarque, realizando los preparativos para un vuelo con destino París, Francia. La ruta de Río de Janeiro a París cruza el Océano Atlántico, comenzando en Brasil y viajando sobre el Atlántico Norte, acercándose al continente europeo antes de aterrizar en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, Francia. Este vuelo suele durar aproximadamente unas 11 horas. El avión era un Airbus A330-203, adquirido por Air France en el año 2005, uno de los modelos más seguros hasta el momento. Se había llevado a cabo una importante revisión en esta aeronave, en abril de 2009, y hasta este momento, había acumulado casi 19.000 horas de vuelo. La aeronave estaba equipada con dos motores General Electric CF6. A bordo se encontraban 216 pasajeros, la mayoría de los cuales eran de nacionalidad brasileña, francesa y alemana. Aunque a bordo de la aeronave se encontraban pasajeros de casi 30 nacionalidades diferentes. Junto a ellos, también embarcaban los 12 miembros de la tripulación que se encargarían de este vuelo. En la cabina de mandos se encontraban los 3 pilotos encargados para el vuelo 447. Normalmente, este tipo de vuelo suele realizarse con 2 pilotos, pero debido a la larga duración del mismo, se contó con un tercer piloto, un capitán, y 2 primeros oficiales. El capitán era Marc Dubois, de 58 años de edad. Contaba con unas 11.000 horas de experiencia en vuelo, de las cuales 1.750 fueron en el Airbus A330. Hacía casi 11 años que se unió a la compañía Air France. El primer oficial, Pierre-Cédric Bonin, tenía 32 años. De los 3 pilotos, era el menos experimentado, además de ser el más joven. Contaba con apenas 3.000 horas de vuelo, de las cuales 800 correspondían a la A330. La mayoría de ellas fueron acumuladas justo el año anterior. Llevaba 5 años trabajando para Air France. El tercer piloto era el primer oficial de relevo David Robert, de 37 años de edad. Se unió a Air France en el año 99 y contaba con poco más de 6.500 horas de experiencia en vuelo, de las cuales 4.500 fueron a bordo del A330, siendo este el más experimentado de los 3 en este modelo de avión. La tripulación del vuelo 447 había llegado a Río de Janeiro procedente de París el 28 de mayo. Tenían una parada programada de 3 días en Río, antes de volver a París. Por lo que sabemos, algunos de los pilotos habían aprovechado estos 3 días para descansar junto a algunos de sus familiares que habían viajado con ellos. En el aeropuerto, el clima era óptimo para el despegue y todo apuntaba a que sería un vuelo sin complicaciones. Sin embargo, las condiciones meteorológicas en el trayecto no parecían tan esperanzadoras, ya que atravesarían la zona de convergencia intertropical, una región donde suelen formarse fuertes tormentas eléctricas y turbulencias severas. A las 7:29 de la tarde, hora local, el vuelo 447 de Air France despegó del Aeropuerto Internacional de Galeão sin complicaciones. A pocos minutos del despegue, cuando se encontraban bordeando la costa brasileña, la aeronave alcanzó los 20.000 pies de altitud. En ese momento, el piloto de reserva, David Robert, se retiró para realizar su descanso programado, durante unas 3 horas aproximadamente. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando se encontraban a 35.000 pies de altura, entraron en el espacio aéreo oceánico, cuando sobrevolaban el Océano Atlántico, mientras el vuelo transcurría con normalidad. Justo en ese momento, en la cabina recibieron un mensaje desde Air France, advirtiéndoles de fuertes tormentas en la ruta más adelante. Los pilotos debatían sobre las opciones para poder evitar las turbulencias que se ocasionarían al atravesar esa zona. El primer oficial comenzó a preocuparse al comprobar en pantalla
que las nubes de la tormenta se aproximaban rápidamente, mientras atenuaba las luces de la cabina, para tener una mejor visibilidad del exterior a través del parabrisas. En ese momento, el Airbus A330 del vuelo 447 de Air France comenzaba a adentrarse en las nubes de la tormenta. A través del parabrisas, estaba todo completamente oscuro, y las turbulencias comenzaban a sacudir ligeramente la aeronave. Los pilotos debatían sobre la posibilidad de ascender al nivel de vuelo 370 para poder evitar la tormenta, ya que estaban a nivel 350 y parecía que se encontraban rozando la parte más alta de las nubes. Sin embargo, al realizar las comprobaciones oportunas, descubrieron que la altitud máxima a la que podían ascender era al nivel de vuelo 370, por lo que determinaron que iniciar el ascenso y poner al avión al límite no sería la mejor idea. Debían ser especialmente cuidadosos, ya que a mayor altitud, menor es el empuje que producen los motores. Y dado que se encontraban cerca del límite, los motores no tenían mucho margen excedente en caso de que hubiese cualquier tipo de complicaciones en dicha altitud. El capitán mencionó la aparición del fenómeno de los fuegos de San Telmo en la aeronave. Esto es una señal evidente de un aumento de la carga eléctrica cerca de un avión, una indicación más de que se estaban acercando a las nubes de la tormenta. Sobre las 2 de la madrugada, el piloto de reserva volvió de su descanso, y fue el capitán quien se retiró para acudir a la zona de descanso, no sin antes escuchar el informe que el primer oficial transmitía al piloto de relevo. El primer oficial informó sobre las evidentes turbulencias que estaban atravesando debido a que se encontraban dentro de la capa de nubes, y sobre la imposibilidad de ascender por el momento para poder evitarlas. El piloto de reserva, David Robert, ocupó el asiento derecho donde anteriormente se encontraba el capitán y tomó los mandos del Airbus. En ese momento, el capitán se retiró sin dar instrucciones específicas sobre cómo lidiar con la tormenta que se encontrarían más adelante. Unos minutos más tarde, el capitán de relevo informó a la tripulación de que entrarían en breve en una zona de turbulencias. El capitán Robert ajustó la sensibilidad de su radar meteorológico a max. Al hacer este cambio, el radar meteorológico se volvía más sensible y detallado. El capitán Robert indicó al primer oficial la posibilidad de girar ligeramente hacia la izquierda, ya que no parecía muy prometedor lo que aparecía enfrente de ellos en la pantalla del radar meteorológico. El primer oficial, al no entender lo que el capitán estaba diciendo, le preguntó a qué se refería. El capitán señaló la pantalla del radar meteorológico y volvió a preguntar si podían girar a la izquierda. El primer oficial estuvo de acuerdo y realizaron un giro de 12 grados a la izquierda. A pesar de ser una pequeña modificación, esto implicó que no siguieran la ruta original. Además, no informaron al control del tráfico aéreo de esta corrección. Unos minutos después, la aeronave se encontró con una corriente de aire ascendente, acompañada del sonido de lo que parecía la lluvia golpeando el fuselaje de la cabina, pero en realidad eran cristales de hielo. La temperatura en el interior de la cabina comenzó a elevarse, y el primer oficial preguntó al capitán Robert si había ajustado el aire acondicionado. Sin embargo, este no había realizado ningún ajuste en el aire acondicionado. Inmediatamente, un olor extraño inundó la cabina. El capitán Robert reconoció este olor como ozono. El olor a ozono se produce cuando el aire se mezcla con electricidad, un fenómeno común en las tormentas eléctricas. El cambio repentino de temperatura y humedad percibido en la cabina fue probablemente una señal significativa de que los motores habían succionado una cantidad considerable de agua o hielo, lo que sobrecargó parcialmente el sistema de aire acondicionado. Unos instantes después, las turbulencias se hicieron más intensas, y el primer oficial redujo la velocidad de Mach 082 a Mach 08, que era la velocidad recomendada para atravesar las turbulencias. Esto provocó que el acelerador automático redujera la potencia al 84% N1. Los tubos pitot comenzaron a congelarse. Esto normalmente no sería un inconveniente, ya que disponen de unos calentadores para descongelarlos. Pero si la concentración de hielo es demasiado alta, los tubos pitots pueden obstruirse antes de que los calentadores puedan derretir el hielo. Los cristales de hielo que ahora estaban impactando el exterior del avión comenzaron a sobrecargar los elementos calefactores de las sondas de pitot, las cuales proporcionaban información crucial a los 3 módulos de datos aéreos en ese momento. A las 2:10 de la madrugada,
El piloto automático y el acelerador automático se desconectaron repentinamente, acompañados de una alerta sonora en la cabina. En ese mismo momento, una fuerte ráfaga de viento hizo que el avión se inclinase bruscamente hacia la derecha. El primer oficial Bonin dijo: «Tengo los controles». Justo en ese instante, la aeronave se inclinó hacia la derecha y el primer oficial comenzó a pilotar el Airbus manualmente. En este punto, la aeronave aún volaba razonablemente nivelada, aunque comenzaba a desarrollar una inclinación hacia la derecha. A medida que la inclinación continuaba, la velocidad del aire indicada en la pantalla de vuelo principal del capitán, así como en el indicador de respaldo, cayó repentinamente de 275 nudos a 60 nudos, una indicación claramente errónea. El primer oficial, que estaba pilotando manualmente, intentó rápidamente corregirlo girando a la izquierda y elevando el morro del avión para corregir la altitud. Este fue el comienzo de la secuencia de eventos que finalmente condenarían este vuelo. El primer oficial, concentrado en corregir la inclinación del avión y volver a nivelar la aeronave, comenzó a sobrecorregir, y los movimientos que hizo con los mandos causaron más oscilaciones de derecha a izquierda y viceversa. Sin embargo, el cabeceo de la aeronave hacia arriba estaba aumentando rápidamente, lo que llevó a una velocidad de ascenso muy alta casi de inmediato. Tras la desconexión del piloto automático, diferentes advertencias comenzaron a sonar en la cabina, incluyendo una breve advertencia de entrada en pérdida. Segundos después, la velocidad que aparecía en el panel de instrumentos comenzó a descender una vez más. Además, el cabeceo del avión había alcanzado los 11 grados hacia arriba, y el primer oficial seguía intentando estabilizar la aeronave, girando los mandos a la derecha y a la izquierda. Sin embargo, las correcciones realizadas seguían siendo excesivas. El primer oficial dijo: No tenemos buenas lecturas de la velocidad. Probablemente estaba refiriéndose a la falta de información de velocidad en los monitores. El capitán Robert, que se suponía que debía gestionar las advertencias de la ECAM y la lista de comprobación anormal, dijo: ¿Hemos perdido las velocidades entonces? Refiriéndose a las lecturas. Después continuó leyendo en voz alta los mensajes de la ECAM, pero de forma tan rápida que era difícil de entender. En tan solo 18 segundos, aparecieron hasta 10 mensajes de error en la ECAM, cada uno de ellos, acompañados de su alerta sonora correspondiente, además de la alerta principal, o Master Warning. La tensión se palpaba en la cabina. Pocos segundos después, la altitud del avión había alcanzado los 12 grados con el morro hacia arriba, y se encontraban ascendiendo a una velocidad de 6.900 pies por minuto, lo cual era más de 7 veces la velocidad normal. De repente, las barras del director de vuelo reaparecieron frente al primer oficial, pero en lugar de estar en el modo de mantenimiento de altitud, estaban activadas en el modo de velocidad vertical debido a que se reactivaron en medio del ascenso, lo cual en este momento era una distracción más al no serles de utilidad. El capitán Robert apartó la vista de la pantalla de la ECAM, y en ese momento fue cuando se percató del fuerte cabeceo de la aeronave. Inmediatamente le dijo al primer oficial Bonin: Presta atención a tu velocidad. Presta atención a tu velocidad. Probablemente se estaba refiriendo a la velocidad vertical. El primer oficial Bonin respondió: Ok, estoy bajando. Comenzó en ese momento a inclinar el avión hacia abajo, pero esto no fue suficiente. Tan solo redujo la velocidad de ascenso, pero el avión continuó ascendiendo. Al percatarse de esto, el capitán Robert dijo lo siguiente al primer oficial: Estabiliza. Ya que de acuerdo con los instrumentos, el avión seguía ascendiendo y debía descender inmediatamente. Repitió insistentemente lo siguiente: Vuelve a bajar. Según lo que dice aquí, estamos subiendo. Según esto, estás subiendo, así que desciende. El primer oficial respondió a las indicaciones, y el cabeceo se redujo momentáneamente a aproximadamente unos 10 grados, aunque la velocidad de ascenso seguía siendo de alrededor de 4.000 pies por minuto. La aeronave alcanzó su altitud máxima calculada de 37.000 pies, y justo en ese instante las barras del director de vuelo desaparecieron de nuevo. Pero el indicador de velocidad en el lado izquierdo mostraba una velocidad correcta de 223 nudos. Esto significaba que, hasta ese momento, el avión había perdido aproximadamente 50 nudos de velocidad, y la velocidad seguía reduciéndose. La alarma de pérdida se apagó al llegar a 223 nudos, y parecía que recuperaban, al menos por el momento, el control de la aeronave.
Los directores de vuelo reaparecieron brevemente durante un segundo y desaparecieron nuevamente para volver a aparecer de nuevo, mostrando una orden de ascenso de aproximadamente 1400 pies por minuto, que era la tasa de ascenso del avión en ese momento. En ese mismo instante el primer oficial Bonin dijo: Sí, estamos en ascenso. Parecía que Bonin no era capaz de hacer descender la aeronave. Ante la gravedad de la situación, el capitán de relevo, Robert, pulsó el botón de llamada para intentar que el capitán Dubois volviera a la cabina. El piloto de relevo presionó el botón varias veces, pero el capitán no aparecía. Inquieto, el piloto de relevo comenzó a preguntar dónde estaba el capitán y por qué no acudía a la cabina a pesar de las repetidas llamadas. Segundos después, volvió a aparecer el aviso de entrada en pérdida, y sonó continuamente durante los 45 segundos siguientes por toda la cabina. El primer oficial Bonin reaccionó tirando hacia atrás de los controles y aumentando la altitud de cabeceo a 16 grados con el morro hacia arriba. 16 grados es aproximadamente la inclinación habitual en la fase de despegue. Esta orden de cabeceo hacia arriba repercutió en que el estabilizador de la parte trasera de la aeronave empezase a moverse hacia la posición de máximo cabeceo hacia arriba, lo que dificultaba aún más la posible recuperación. El avión ya no tenía suficiente potencia para mantener la velocidad de ascenso solicitada. En su lugar, comenzó a nivelarse lentamente, balanceándose de lado a lado. El primer oficial reaccionó desesperadamente intentando contrarrestarlo con la palanca de mandos. Esto los conducía directamente a un stall, o entrada en pérdida, pero no reaccionaron al aviso. El hecho de que el Airbus solo disponga de un aviso sonoro, pero no visual de entrada en pérdida delante de los pilotos, podría haber contribuido a explicar por qué no reaccionaron al aviso. La aeronave comenzó a sacudirse violentamente. En un intento por recuperar el control, el primer oficial Bonin puso el acelerador en la posición toga, pero a esta altitud, por encima de la máxima de rendimiento de la aeronave, los motores no podían producir suficiente potencia ni siquiera para mantener la velocidad, y mucho menos para acelerarla. TOGA es un acrónimo de Take Off Go Around, despegue, dar la vuelta, que se refiere a una configuración en la que los motores operan a potencia máxima. Esta configuración se utiliza generalmente durante el despegue, o cuando se requiere una potencia máxima para un procedimiento de aproximación de emergencia. Mientras tanto, el capitán Dubois seguía sin aparecer en la cabina, lo cual aumentaba aún más la tensión entre los pilotos. El primer oficial Bonin dijo: Estoy en toga, pensando que de esta manera el avión aceleraría y saldrían de esa tensa situación. Sin embargo, lejos de su objetivo, la aeronave ascendió ligeramente y con el morro del avión apuntando hacia arriba en un ángulo de 18 grados, los motores finalmente no pudieron generar suficiente potencia, y el avión entró en pérdida comenzando el descenso. En ese momento, el hielo de los tubos pitot se había derretido, y tanto el indicador de velocidad del aire de reserva, como el izquierdo, habían vuelto a funcionar. La velocidad era de 183 nudos, lo que significa que habían perdido unos 90 nudos. La aeronave inició un descenso en picado, y la alerta de entrada en pérdida no dejaba de sonar. En ese mismo instante, el capitán Robert, desorientado completamente por la situación, dijo: Todavía tenemos los motores. ¿Qué está pasando? No entiendo lo que está pasando. La aeronave comenzó a inclinarse hacia la derecha, mientras el primer oficial movía continuamente el mando hacia la izquierda y hacia arriba. Sin embargo, esta acción no parecía tener efecto. El primer oficial dijo en ese momento que ya no tenía el control de la aeronave, mientras el capitán Robert le dijo que mantuviera la palanca de mandos hacia la izquierda. Es justo en ese momento cuando el capitán Robert, el copiloto más experimentado y aparentemente con una mejor comprensión de la situación, asume el control del avión. Sin embargo, tampoco nota que el avión ha entrado en pérdida, a pesar de la alarma sonora que alerta sobre esta condición. Esto era debido a que la velocidad de descenso había aumentado a unos 10.000 pies por minuto, y el ángulo de ataque era de unos 40 grados, lo que significaba que la aeronave estaba ahora más cayendo que volando. Fue entonces cuando el primer oficial Bonin retomó los controles. En ese mismo instante, el capitán Dubois volvió a la cabina, justo cuando el aviso de entrada en pérdida se detuvo, quedándose atónito al contemplar la escena que se encontró. A pesar de que no había aviso de entrada en pérdida, la aeronave descendía a una velocidad vertical increíble, y acababan de pasar los 35.000 pies, la misma altitud que cuando abandonó la cabina.
El cabeceo variaba entre 9 y 15 grados con el morro hacia arriba y hacia abajo, y se podían ver 10 advertencias en la pantalla de la ECAM, además de la advertencia de Master Warning, acompañadas con fuertes sacudidas de la aeronave. El capitán Dubois les preguntó qué estaban haciendo. Tanto el primer oficial como el piloto de relevo le respondieron que habían perdido el control de la aeronave, y ninguno de ellos entendía lo que estaba ocurriendo. Cuando el capitán Dubois regresa a la cabina, lejos de tomar el mando, se sienta detrás de los pilotos, lo que le impide observar que los controles están haciendo que el morro apunte hacia arriba, el procedimiento contrario al necesario para recuperar la estabilidad y salir de la pérdida. Como resultado, el avión seguía descendiendo a toda velocidad. Al comenzar a cabecear hacia abajo, la velocidad comenzó a aumentar y el ángulo de ataque disminuyó ligeramente. En un giro irónico del destino, al aumentar la velocidad, el sistema de aviso de entrada en pérdida detectó indicaciones válidas y comenzó a sonar nuevamente. Esto confundió aún más a los pilotos, ya que el aviso indicaba una entrada en pérdida cuando el morro estaba cabeceando hacia abajo, pero dejaba de sonar cuando el morro cabeceaba hacia arriba. Mientras los pilotos intentaban recuperar el control, la aeronave descendía entre 10.000 y 15.000 pies por minuto, con el morro oscilando entre 8 grados hacia abajo y 15 grados hacia arriba. Movieron el acelerador nuevamente a la posición de ascenso, y el avión dejó de inclinarse hacia la derecha, pero comenzó a oscilar de izquierda a derecha. El primer oficial continuaba intentando corregir el movimiento utilizando el stick lateral. En ese momento el capitán de relevo, Robert, le preguntó al capitán Dubois: ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? ¿Qué debemos hacer? Lamentablemente, el capitán Dubois no tenía información sobre los acontecimientos previos, por lo que respondió lo siguiente: No lo sé. Estamos cayendo. Con la alerta de pérdida aún activada, los 3 miembros de la tripulación discuten la situación. El avión atraviesa una zona de turbulencias, y el capitán urge al primer oficial Bonin a nivelar las alas, pero Bonin ignora la indicación. En un momento increíble, los pilotos llegan a discutir si están ascendiendo o descendiendo, antes de finalmente coincidir en que el avión está descendiendo. El capitán Robert intenta tomar el control del avión moviendo su mando hacia adelante para bajar el morro. Sin embargo, dado que los controles están en modo dual, el sistema promedia su orden con la del primer oficial Bonin, quien todavía tiene el mando hacia atrás, elevando el morro. Como resultado, la maniobra del capitán Robert no produce ningún efecto. En ese momento el capitán Robert le dice al primer oficial: Sube, 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 sube. A lo que el primer oficial Bonin responde: Pero sí he tenido el mando hacia atrás todo el tiempo. Al decir eso, se percatan de que todo el tiempo el primer oficial ha estado realizando la maniobra contraria. El capitán Dubois inmediatamente le dice: No, 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 no subas, no, no. Y el capitán de relevo Robert le sigue con lo siguiente: Entonces desciende. Mira, dame los controles a mí. El capitán Robert retoma el control y logra bajar el morro del avión, lo que permite ganar velocidad. Sin embargo, el avión continúa descendiendo rápidamente. En ese momento, es crucial aumentar la velocidad para generar suficiente potencia para ascender. Sin embargo, sin informar a sus compañeros, el primer oficial Bonin vuelve a tirar hacia atrás de su palanca, reduciendo la efectividad de la maniobra del capitán Robert. Sin percatarse de este detalle, el capitán Robert no lograba entender por qué la aeronave seguía descendiendo. En ese momento, el capitán Robert cambió la estrategia y tiró de los mandos hacia atrás, mientras de fondo se escuchaba al sistema GPWS con los mensajes Sink Rate, Pull Up. Sink rate, pull up. Sink rate, pull up. Ya que la aeronave se encontraba a 2.500 pies de altura. Esto provocó que el capitán cambiara de opinión y gritara: Adelante, tirad. Mientras tanto, el primer oficial repetía: Vamos, tirad, arriba, arriba. Ambos pilotos tiraron al máximo de sus palancas de mandos, lo que hizo que el morro se elevara 16,2 grados sobre el horizonte y un ángulo de alabeo de 5,3 grados a la izquierda. En ese momento, la velocidad era de 107 nudos en horizontal y 107 nudos en vertical. A las 2:14:22, el primer oficial Bonin pulsó su botón de toma de control y lo mantuvo pulsado, bloqueando así el control del piloto de relevo.
se emitió un aviso que indicaba prioridad derecha. El primer oficial, en estado de pánico, gritó: ¡Maldita sea! ¡Vamos a chocar! Seguido de: Esto no puede ser verdad. y, ¿Pero qué ha pasado? mientras tanto, el capitán ordenó con firmeza, 10 grados de cabeceo. mientras las alarmas de pérdida y del sistema de advertencia de proximidad al suelo, GPWS, se escuchaban de fondo. A las 2:14:28, el Airbus A330 impactó contra el Océano Atlántico con un ángulo de 45 grados y una velocidad de descenso en vertical de 10.912 pies por minuto. 151 nudos de velocidad vertical y 107 nudos de velocidad horizontal. Inmediatamente después del impacto con el agua, el avión se partió en miles de fragmentos y las 228 personas a bordo se perdieron de inmediato. Durante las primeras horas, ninguno de los centros de control del tráfico aéreo responsables de la vigilancia del vuelo se percataron de la situación, dado que los problemas con la comunicación por radio HF no eran infrecuentes en este área del Océano Atlántico. Pronto quedó claro que no había señales del vuelo desde la 1:53 de la madrugada, y que la tripulación no había registrado su posición en los diversos puntos de control que se requerían. Todos los centros del control del tráfico aéreo se coordinaron entre sí para verificar si alguno tenía noticias sobre el avión. El último contacto por radar con el avión se registró a la 1:33 UTC, cuando fue detectado por el radar en el archipiélago de Fernando de Noronha. En ese momento, la aeronave volaba a 35.000 pies, por debajo de su altitud de crucero habitual de 37.000 pies. Se solicitó a otros aviones en la misma ruta que intentaran establecer contacto con el vuelo, pero no tuvieron éxito. Lo mismo ocurrió al intentar el contacto a través del sistema de comunicación por satélite, SATCOM, y mediante los mensajes EICAS enviados por Air France. El portavoz de la Fuerza Aérea Brasileña informó que el radar en las islas de Cabo Verde no había detectado la aeronave sobre el Océano Atlántico, lo que llevó al envío de varios aviones de búsqueda. Además de los aviones de búsqueda y rescate brasileños, se enviaron aviones de reconocimiento franceses al archipiélago de Fernando de Noronha. El 6 de junio, se confirmó el hallazgo de restos del vuelo 447 de Air France flotando en el Océano Atlántico, proporcionando indicios sobre la ubicación de la aeronave. El 7 de junio se localizaron más restos de la aeronave. La recuperación de las cajas negras era poco probable debido a la profundidad del océano en esa área y a la complicada geografía del lecho marino. El 2 de abril de 2011, casi 2 años después del accidente, los restos del avión fueron finalmente localizados en una zona relativamente plana del fondo marino, a una profundidad de aproximadamente 12.800 pies, y a 6 millas y media de distancia de su última posición transmitida por el EICAS. Finalmente, se envió un navío equipado con 2 minisubmarinos para rastrear la señal de localización de las cajas negras, que emitieron durante aproximadamente un mes, y encontraron los restos a una profundidad de 12.800 pies, o 3.900 metros. El 8 de abril de 2011, se le encomendó recuperar los registradores de vuelo y otras evidencias para determinar la causa del accidente. El 27 de abril de 2011, se encontró una de las cajas negras, que contenía los datos de vuelo a unos 13.000 pies de profundidad, pero sin la unidad de memoria. Sin embargo, esta última se halló en aparente buen estado el 1 de mayo. El 3 de mayo, se encontró la segunda caja negra, que contenía las grabaciones de las voces en la cabina, CVR, Cockpit Voice Recorder. El hallazgo de las cajas negras fue lo que permitió realizar el informe final y esclarecer los hechos que llevaron al vuelo 447 de Air France a un desenlace fatal. ¿Por qué ocurrió este trágico accidente? El informe final indicó que ningún componente del avión falló. Fueron los tubos pitot que se obturaron a causa del hielo, provocando que el piloto automático se desconectara. Este sistema mantenía la aeronave en vuelo autocontrolado durante un momento crítico, en el que las corrientes transversales de viento actuaban con fuerza sobre el avión, y se experimentaban cambios térmicos significativos entre las diferentes zonas que la aeronave atravesaba. Esto obligó a la tripulación a tomar el control manual del avión mientras volaba a gran velocidad en aire muy tenue, atravesando corrientes cálidas y frías, en ciclos de ascenso y descenso. Estas condiciones, caracterizadas por la presencia de microcristales de hielo, provocaron la obstrucción de los tubos pitot, lo que desencadenó una serie de eventos adversos.
Con el avión ya en control manual, en algún punto debió ser succionado por una masa de aire en descenso. Las presiones de ondas supersónicas se trasladaron del centro de gravedad en las alas hacia la punta del avión, desestabilizando la aeronave y provocando una caída vertical súbita a gran velocidad. Se esperaba que la tripulación aplicara el procedimiento para velocidad aerodinámica no fiable, pero no lo hizo. En cambio, la reacción inicial del piloto al cabecear hacia arriba aumentó la pérdida de energía, y el piloto de seguimiento descubrió el problema demasiado tarde. Las correcciones posteriores fueron insuficientes, lo que llevó a la aeronave a salir de su envolvente de rendimiento y entrar en pérdida constante. La falta de identificación de esa entrada en pérdida hizo que la tripulación nunca iniciara ninguna actuación para contrarrestarla. El accidente llevó a importantes recomendaciones de seguridad en la aviación, incluyendo la creación de la formación para pilotos en prevención y recuperación. Se establecieron nuevos procedimientos para controlar la velocidad del aire no fiable, enfatizando la desconexión de los sistemas automáticos y el ajuste inmediato del cabeceo y la potencia. Además, se recomendó la instalación de una cámara en la cabina y mejoras en las sondas pitot, las cajas negras, el sistema de aviso de entrada en pérdida del Airbus y en los procedimientos de búsqueda y rescate. Honremos a las víctimas del vuelo 447 de Air France. El 1 de diciembre de 1981, un McDonnell Douglas MD-82, con tan solo un año en servicio, llevaba a bordo a 173 turistas en un vuelo charter hacia el aeropuerto de Ajaccio, ubicado en la isla francesa de Córcega. Este vuelo era todo menos ordinario. Había sido organizado como un viaje especial de un día por una agencia de viajes eslovena. Los pasajeros aterrizarían en Ajaccio, disfrutarían de un recorrido turístico por la ciudad y regresarían a su lugar de origen esa misma noche. Esta planificación particular implicaba que los pilotos realizaban su primer vuelo hacia este aeropuerto. Su desconocimiento del área, sumado a condiciones meteorológicas desfavorables, pondría a prueba tanto su pericia como las comunicaciones con el control de tráfico aéreo. Durante el descenso, una serie de malentendidos aparentemente menores entre los pilotos y el ATC comenzarían a acumularse, creando una peligrosa divergencia entre la posición mental que tenía cada parte sobre la ubicación del avión. ¿Conseguirán los pilotos aterrizar en el aeropuerto de Ajaccio, en Córcega? ¿O por el contrario esa serie de malentendidos llevará al avión y sus ocupantes al peor de los destinos? Esta es la historia del vuelo 1308 de Inex Adria. En la mañana del 1 de diciembre de 1981, el vuelo 1308 de Inex Adria Airways despegó de la capital eslovena, Ljubljana, llevando a bordo a 173 pasajeros y 7 tripulantes. Este vuelo especial había sido organizado por una agencia de viajes como parte de la celebración de un festivo nacional yugoslavo. Los pasajeros, emocionados, se dirigían a la pintoresca ciudad de Ajaccio, en Córcega, una isla francesa del Mediterráneo conocida por sus montañas y playas escénicas. La planificación del viaje era sencilla pero poco común. Un vuelo de ida y vuelta en el mismo día, lo que convertía la operación en un desafío logístico para la aerolínea. Inicialmente, el vuelo estaba programado para ser operado por un DC-9, pero este avión no podía acomodar a todos los pasajeros previstos. Inex Adria decidió entonces utilizar uno de sus nuevos McDonnell Douglas MD-82, un modelo avanzado que había comenzado a operar en 1980. Este avión representaba un salto tecnológico con respecto al DC-9, ofreciendo motores más potentes, una cabina de mando con sistemas de navegación más sofisticados y mayor capacidad de pasajeros, además de una eficiencia de combustible mejorada. El cambio de avión permitió acomodar a los 173 pasajeros de la agencia de viajes, y aún sobró espacio adicional para más personas. La aerolínea llenó estos asientos con empleados, sus familias y miembros de la agencia de viajes. Incluso asignaron un asiento para un mecánico que había subido a bordo con el propósito de realizar tareas de mantenimiento en Ajaccio. El avión estaba tan lleno que algunos empleados tuvieron que ocupar los asientos plegables destinados al personal de cabina. La tripulación estaba compuesta por pilotos experimentados, aunque con diferente nivel de familiaridad con el modelo MD-82.
El capitán Iván Kunovich tenía 55 años y acumulaba más de 12.000 horas de vuelo, la mayor parte de ellas en aviones militares y comerciales. Sin embargo, su experiencia con el MD-82 era limitada, con apenas 188 horas en este modelo, ya que había completado su entrenamiento ese mismo año en Estados Unidos. Por otro lado, el primer oficial, Frank Terglav, de 40 años, contaba con un total de 4.000 horas de vuelo, de las cuales 288 eran en el MD-82. Aunque tenía más horas en este avión que el capitán, era también su primera vez volando hacia Ajaccio, un destino que planteaba retos específicos debido a su ubicación geográfica y la topografía circundante. El aeropuerto de Ajaccio, situado entre montañas y el mar Mediterráneo, carecía de radar, lo que significaba que los controladores de tráfico aéreo dependían de los reportes de posición proporcionados por los pilotos para gestionar el tráfico. Esto aumentaba la necesidad de precisión en las comunicaciones y el cumplimiento estricto de los procedimientos publicados en las cartas de aproximación. Además, las condiciones meteorológicas pronosticadas para el día incluían cielos cubiertos y visibilidad limitada, lo que obligaría a la tripulación a confiar completamente en sus instrumentos. Con la mezcla de pasajeros entusiastas y una tripulación profesional, el vuelo 1308 representaba tanto una oportunidad de aventura como un desafío operacional. Este contexto inusual, combinado con las especificidades del equipo y del destino, establecería el escenario para los eventos que seguirían más tarde ese mismo día. Poco antes de las 8 de la mañana, el vuelo despegó de Ljubljana, dando inicio a lo que prometía ser una jornada emocionante para los 173 pasajeros a bordo. El McDonnell Douglas MD-82 se elevó con suavidad mientras la tripulación trabajaba diligentemente para garantizar la comodidad de todos. Todos los pasajeros, familias, empleados de la aerolínea, personal de la agencia de viajes y otros entusiastas esperaban ansiosos explorar la pintoresca isla de Córcega. Este destino no era común para vuelos regulares desde Yugoslavia, lo que hacía del viaje una experiencia especial para muchos. En la cabina de pasajeros se respiraba un ambiente relajado y festivo. Algunos pasajeros aprovecharon la oportunidad para interactuar con el personal de cabina y preguntar sobre aspectos del vuelo, mientras que otros se enfocaban en disfrutar de las vistas desde las ventanillas. Varios niños viajaban también, lo que contribuía a la atmósfera alegre. Algunos pasajeros, interesados en el funcionamiento del avión, solicitaron visitar la cabina de mando. En esa época, este tipo de visitas a la cabina eran relativamente comunes bajo condiciones controladas, y los pilotos accedieron amablemente a las solicitudes. El capitán Iván Kunovich y el primer oficial Frank Terglav mantenían una actitud profesional, pero también cordial, conscientes de la naturaleza especial del vuelo. Durante la fase inicial del trayecto, el avión alcanzó su altitud de crucero de 33.000 pies, 10.000 metros, sobre el mar Adriático, ofreciendo a los pasajeros una vista impresionante del paisaje italiano mientras el avión se dirigía hacia el Mediterráneo. En un momento clave del vuelo, el mecánico que ocupaba su asiento en la cabina de los pilotos cedió su lugar al hijo del primer oficial, un niño que había sido invitado a bordo como parte de este viaje especial. Aunque este cambio parecía inocuo, más tarde se consideró que había alterado la dinámica normal en la cabina, introduciendo un elemento de distracción que podría haber influido en la concentración de los pilotos. El niño interactuó con los pilotos, haciendo preguntas sobre el vuelo y observando cómo se pilotaba el avión. Aunque estos momentos eran comunes y amigables, desviaron brevemente la atención de los procedimientos habituales. Mientras el avión continuaba su trayecto, la tripulación comenzó a planificar el descenso hacia Ajaccio. El aeropuerto era conocido por su aproximación desafiante, debido a la compleja topografía de la isla y la falta de radar. Esto obligaba a los pilotos a depender exclusivamente de las cartas de navegación y de las instrucciones proporcionadas por el Control de Tráfico Aéreo, ATC. Las condiciones meteorológicas también representaban un reto. Nubes densas cubrían gran parte de la región,
reduciendo significativamente la visibilidad y aumentando la necesidad de un estricto cumplimiento de los procedimientos instrumentales. La revisión de las cartas de aproximación, que describían un patrón de espera alrededor del borde Ajaccio, se llevó a cabo en la cabina de mando. Estas cartas especificaban que el avión debía descender de manera controlada desde los 33.000 pies, 10.000 metros, hasta una altitud segura antes de alinearse con la pista. Sin embargo, la atención de los pilotos se vio brevemente interrumpida, cuando el hijo del primer oficial señaló montañas visibles a través de las ventanillas de la cabina. Este tipo de interrupciones, aunque comunes en vuelos relajados, podría haber contribuido a que se pasaran por alto detalles críticos relacionados con el procedimiento de aproximación. Alrededor de las 8:30, la tripulación comenzó el descenso hacia Ajaccio. Aunque la comunicación con el ATC inicial fue clara, la combinación de un ambiente informal, distracciones menores y las condiciones desafiantes sentarían las bases para los malentendidos, que se desarrollarían en los minutos siguientes. A medida que el vuelo 1308 descendía, surgieron los primeros indicios de problemas. Durante el briefing de aproximación, los pilotos fueron interrumpidos en 2 ocasiones por el hijo del primer oficial. Estas distracciones hicieron que los pilotos pasaran por alto información vital en las cartas de aproximación, incluyendo la altitud mínima de seguridad del patrón de espera, 6.800 pies, 2.000 metros. Esta altitud había sido calculada para mantener a las aeronaves por encima del monte San Pietro, una montaña que se eleva a 4.500 pies, aproximadamente 1.370 metros, al sureste del aeropuerto. Alrededor de las 9 menos cuarto, el avión niveló a 11.000 pies, 3.350 metros, mientras se acercaba al borde Ajaccio desde el noreste. El capitán contactó con el ATC. Bonjour Ajaccio. Adria Juliet Papa 1308, nivel 110 acercándonos al borde Ajaccio. Solicitamos descenso. El ATC respondió lo siguiente. Juliet Papa 1308, Ajaccio Approach, buenos días. Mantenga 110 hasta el borde Alpha Juliet Oscar. Procedimiento estándar desde el BOR, QNH 1009, QF, E1008. Viento en superficie 280 grados, 20 nudos, 37 km por hora, pista 21 en uso. Informe sobre Alfa Juliet Oscar antes de descender. Aunque esta comunicación parecía clara, contenía una ambigüedad que sería fatal. El controlador no utilizó la palabra autorizado, que los pilotos esperaban escuchar para iniciar la aproximación estándar. En lugar de eso, interpretaron que solo habían sido autorizados a llegar al BOR, y debían esperar instrucciones adicionales antes de descender. A las 9 menos 10, el avión llegó al borde Ajaccio, y entró en el patrón de espera a 11.000 pies, 3.350 metros. El capitán informó. Estamos sobre el borde Ajaccio. Solicitamos descenso. El ATC respondió. 1308. Autorizado a descender a 3.000 pies, 914 metros, QNH 1009, en el radial 247 desde Alfa Juliet Oscar. Informé al salir de Alfa Juliet Oscar. Los pilotos interpretaron que podían descender a 3.000 pies, 914 metros, dentro del patrón de espera, pero esta altitud los pondría en peligro debido a la topografía de la zona. El controlador, por su parte, creyó que los pilotos habían abandonado el patrón y estaban iniciando la aproximación final hacia la pista. La falta de un entendimiento común entre ambas partes selló el destino del vuelo 1308. La confusión entre el controlador y los pilotos continuó mientras el vuelo 1308 seguía descendiendo. La tripulación creyó estar siguiendo las instrucciones correctamente, pero habían malinterpretado un elemento crucial de las cartas de aproximación. El patrón de espera representado en las cartas estaba diseñado para aeronaves que volaran a 150 nudos, unos 278 km/h, mientras que el MD-82 estaba navegando a una velocidad de 210 nudos, 389 km/h. Esta mayor velocidad ampliaba significativamente el radio del patrón de espera, llevando al avión directamente hacia la zona montañosa.
El controlador, al asumir que el avión había salido del patrón de espera y estaba iniciando su aproximación final, no tomó medidas adicionales para verificar la posición exacta del vuelo 1308. Sin radar disponible en Ajaccio, dependía exclusivamente de los reportes de los pilotos. Por su parte, los pilotos confiaban en que el controlador no los habría autorizado a descender a una altitud insegura. A medida que el avión descendía por debajo de los 6.800 pies, 2.000 metros, el monte San Pietro se acercaba directamente a su trayectoria. Sin embargo, la tripulación, distraída por las condiciones meteorológicas adversas y las comunicaciones con el ATC, no se percató del peligro inminente. Unos minutos después, la alarma de proximidad al terreno, GPWS, sonó en la cabina, alertando a los pilotos de que el impacto era inminente. A pesar de sus esfuerzos por ganar altitud de inmediato, el tiempo se había agotado. El avión colisionó con el monte San Pietro a las 9:03 de la mañana, provocando la muerte instantánea de los 180 ocupantes. Tras el accidente, equipos de rescate fueron enviados al lugar, aunque inicialmente buscaron en el mar, siguiendo la ruta esperada hacia el aeropuerto. No fue hasta 5 horas después que los restos del avión fueron localizados en el monte San Pietro, a 2.070 metros de altitud. El impacto había sido devastador, dejando al avión completamente destrozado y sin posibilidades de encontrar sobrevivientes. Investigadores de la BA, Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil, llegaron al lugar poco después. En su informe final, publicado 2 años después, determinaron que la causa principal del accidente fue la decisión de los pilotos de descender por debajo de la altitud mínima de seguridad. Sin embargo, identificaron varios factores contribuyentes que incluyeron malentendidos en las comunicaciones, la falta de claridad en las instrucciones del ATC y la interpretación errónea de los pilotos sobre las autorizaciones recibidas fueron fundamentales en el desenlace. Diseño de las cartas de aproximación. Las cartas no reflejaban el tamaño real del patrón de espera para velocidades superiores, lo que llevó al avión a una trayectoria peligrosa. Falta de radar. La ausencia de un sistema de radar en el aeropuerto impidió al ATC identificar que el avión estaba fuera de la trayectoria esperada. Entre las recomendaciones realizadas por la BA destacaron: estandarización del lenguaje. Implementar un lenguaje claro y universal entre pilotos y controladores para evitar ambigüedades. Mejora en las cartas de navegación. Incluir representaciones precisas de los patrones de espera ajustados a diferentes velocidades. Instalación de radar. Equipar al aeropuerto de Ajaccio con un sistema de radar para mejorar el seguimiento de las aeronaves. Estas medidas se implementaron posteriormente y han contribuido a mejorar la seguridad aérea en todo el mundo. El accidente del vuelo 1308 sigue siendo un caso emblemático que subraya la importancia de la comunicación clara y la atención a los detalles en la aviación. El accidente del vuelo 1308 de Inex Adria no solo sacudió a la industria de la aviación, sino que también planteó serias preguntas sobre las prácticas de comunicación entre pilotos y controladores aéreos, así como sobre el diseño de las cartas de aproximación utilizadas en vuelos comerciales. Este caso se convirtió en un recordatorio aleccionador de cómo una simple confusión puede desatar una tragedia bajo determinadas circunstancias.